para no tener esos errores. Mira, yo estoy ahorita con el 7.1, que es lo último, ¿no? He creado una carpeta en mi escritorio que se llama ejercicio 222. Y dentro de esa carpeta le he puesto el archivo viga.e. Entonces ahí vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Eh, la lógica del problema es la siguiente. Primero, eh, tendría que partir el problema en dos cosas. Tengo una función que es la que me describe la deformación de mi viga, ¿no es cierto? Y esa función a su vez es función de varias aplicaciones o instancias de una función singular, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo que pensar en hacer dos cosas. Por un lado, tengo que definir una función que va a describir el desplazamiento de mi ligada a la deformación y otra función que me va a definir lo que es la función singularidad, ¿no? Entonces, eh, empezamos con lo primero. Voy a definir mi función big. Vamos a llamarla viga. Entonces, aquí me voy a crear una variable que contenga valores del 0 al valor que entre aquí, que es x. ¿Eso qué va a decir? Me va a crear una lista de valores 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta x. Es hasta donde va a calcular las deformaciones de mi viga, ¿no? Entonces el valor de x en realidad es la longitud de mi viga. ¿Sí? Entonces, hay muchas formas con las cuales podría hacer. El Octave tiene una función link space para hacer eso. ¿Okay? Es una forma. Podrían crearse ustedes a mano un vector haciendo una lista de todos los valorcitos que quieren que se utilice. Pero veamos, ¿qué es lo que hace la función link space? Vamos a ponerle distancia. Entonces, ¿cómo funciona? Tengo que agarrar y especificarle un rango. Pongo así y digo dónde quiere que empiece. Quiero que empiece en 0. Nuestra viga del ejercicio tiene 10 metros o 10 pulgadas. ¿Cómo es? ¿En qué unidades? Está en 10 pies, ¿no? Entonces agarro y miren lo que he hecho. Me ha creado del 1 al 9 todos los valorcitos distribuidos linealmente entre el 0 y el 10. Entonces lo que va a hacer esto, me voy a usar cada uno de estos valores para calcular mi deformación en esta distancia. ¿Ok? Ahora, aquí, ¿quién me puede decir cuál es la ventaja de usar esta función? ¿Quién puede? ¿Por qué usaría esta función y no crearía mi vectorcito uno por uno? Pues que, pues básicamente, miren cuántos valores he creado aquí. Eh, en la variable distancia que acabo de crear, he creado 100 valores, ¿no? No sé si logran ver aquí a la izquierda. Es la variable distancia que me citó. Y me ha creado 100 valores igualmente distribuidos del 0 al 10. Entonces, si quisiera hacer esto a mano, tendría que escribir los 100 valores, ¿no? Entonces, ¿qué poner? Entonces, acá, como les digo, no es necesariamente eso, se pueden agarrar y definir ustedes.
no es limitante. O sea, con esto quiero decir que no hay una sola forma de escribir esto. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que agarrar y decidir cómo quieren hacer. Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, al igual que su compañera, creo que lo llamó Uyen, no. Ya, vamos a llamar distancia. Puedo decir que sean los vectores, los valores. Pero, estoy definiendo mi vectorcito. Lo he hecho a mano. Esa es otra forma. Entonces, ¿cuál es la idea de la lógica? Que voy a usar ese vector de distancias para calcular en esas distancias las deformaciones en vivo. Entonces, obviamente, para hacer esos cálculos tengo que hacer algún tipo de iteración, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde voy a calcular mis distancias? O sea, ¿cuántas veces voy a calcular mis distancias? ¿Mm? Voy a calcular el número de veces que está acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos números tengo aquí? La forma en que he definido mi vectorcito. Puedo agarrar y usar la función tamaño o longitud y decir cuál es la longitud de x. Son 11 valorcitos. Entonces voy a calcular para 11 veces, voy a hacer el cálculo de mi deformación. ¿Ve? Entonces, ¿cómo podría poner eso? Podría poner número de cálculos igual al tamaño de mi vector distancia, ¿cierto? Entonces, esto son las distancias para las que calcularé la deformación, ¿cierto? Y esta es el número de veces que calcularé, que es igual al número de elementos del vector distancia. Entonces agarro y digo para algún valor i vaya de 1 hasta n, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que va a pasar, chicos? O sea, aquí usando esta operación hubiera hecho 100 cálculos, pero aquí voy a hacer solamente hasta 11, ¿cierto? Entonces, empezando de i igual a 1 hasta 11, ¿qué es lo que quiero que pase? Quiero calcular la deformación. Va a ser un vector. ¿Cómo especifico vectores en Octave? Pongo una i. Ahí estoy indicando el vector des va a contener los resultados de los cálculos que voy a realizar ahorita. ¿Cuáles son esos cálculos? Entonces, aquí antes de que continúe, sé que después de calcular toda esta historia, voy a agarrar y voy a dibujar, ¿no es cierto? Voy a dibujar distancia versus deformación. Pero aquí necesito alguna función para poder escribir la ecuación que define la deformación de mi viga, ¿no? Y esa función tendría que manipular la singularidad, ¿no es cierto? Entonces podría agarrar y decir función singularidad. ¿Qué parámetros va a tener?
luego un parámetro t, un parámetro a y un parámetro e. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Si parámetro t es mayor que a, ¿qué tiene que pasar? Mi solución es igual a t menos a elevado a la e. Ahora, el octave, por alguna razón, pide que cuando uses letritas le pongas aquí un puntito, una función. Y luego, si no se cumple esto, es decir que la solución de esto es listo. Esa sería la función singularidad que voy a obtener. Pero ¿cuál es la idea de esta función singularidad, chicos? Es así. ¿Qué está haciendo mi función singularidad? Pues tengo singularidad igual a algún parámetro t a y. ¿Qué me está diciendo? Si t es mayor que a, dice solución igual de a la n. Y si no, mi solución será c. Entonces, ¿cuál es la idea? Si agarro y digo singularidad, o sea, por decirles 4, 1, n, 3, ¿qué va a hacer? Este es t, este es a y este es n, ¿cierto? Entonces, t es mayor que a, sí, entonces va a hacer este bucle. Como 4 es mayor que 1, entonces voy a tener 4, 1, entonces eso va a ser 3 al cubo, va a ser 27. ¿No es cierto? Entonces, esa es la idea de eso. No está implementando la función singularidad que me pide el problema, ¿no es cierto? Porque el rato que aquí x, para nosotros, pero para nuestra función t, si t era 0, ¿qué pasa? Pues tendría 0 es menor que 1, ¿no ve? Entonces diría que la solución es 0. ¿No ve? Entonces, esa es la idea de esa funcióncita auxiliar que acabamos de escribir, que nos va a ayudar a escribir nuestra función, ¿no ve? Que describe la deformación de mi biguetito. ¿No ve? Que es lo que me he detenido aquí antes de escribir. Entonces, ¿qué va a ser mi deformación acá? Entonces va a ser, empieza, ¿no ve? Con menos 5 entre 6 por la función singularidad. ¿De qué cosa? El primer valor de mi distancia y en el primer término el valor de A es 0 y el valor de N es 4. ¿No es cierto? ¿De dónde estoy sacando eso, chicos? ¿Cómo sé que es así? ¿Mm?
¿De dónde estoy sacando? Porque el código que ha escrito su compañero está bien, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué estoy diciendo al hacer eso? Eso es lo más importante. Entonces, lo que pasa es así, ¿no? Entonces, ¿qué tengo, chicos? En la función original en la que estaba trabajando, ¿qué es? U de Y, para mí es mi función de formación. X, que es igual a menos 5 sextos, 7, función singularidad X menos 0, 4 menos función singularidad X menos 5, 4, 0 por 7. Este es el principio de la función. Entonces, ¿qué pasa? Eh, este es mi T, este es mi A y este mi N. Entonces, la primera parte de mi función va a ser 5 sextos por singularidad de qué cosa. ¿Dónde está almacenado estos X? Mi vector distancia, donde mi vector distancia es 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta 10, ¿no? Entonces, el primer cálculo que voy a hacer, ¿no ve? Y bueno, en realidad, los 10 o 11 cálculos que voy a hacer, que son 11 elementos aquí, voy a empezar, no se olviden que esto está dentro de un bucle que va por de I igual a 1 hasta N, ¿ve? Donde N es 11, el tamaño del vector distancia. Entonces, voy a empezar haciendo los cálculos para cada uno de esos. Entonces, cuando I sea 1, voy a usar este elemento. ¿Sí? ¿Cómo escribo eso? Digo, quiero que me pongas aquí el elemento del vector distancia que está en la posición I. Así, cuando I sea 1, va a ser el 0. Cuando I sea 2, va a ser el 1, y etcétera, etcétera. Cuando I sea igual a N igual a 11, voy a usar el 10. Entonces, va a ser el primer elemento de vector distancia por coma el valor de A. En esta parte el valor de A es 0. Y el valor de N, coma, es 4. Menos. ¿Cuál es la cuestión aquí? La función singularidad. ¿Cuál va a ser el primer parámetro? También el elemento I de mi vector distancia. ¿Cuánto va a valer A acá? A va a valer 5. Y N va a valer 4 también. Entonces, de ahí es donde viene esa expresión cuando estoy escribiendo la ecuación para realizar mis cálculos. Entonces, continúo. Vamos al octavo.
Entonces, acá tengo el primer término. Es todo, ahora, ojo, aquí que me estoy olvidando, chicos. Aquí hay un corchete, ¿no es cierto? Entonces aquí tendría que ponerme un paréntesis, porque es este menos singularidad de distancia y coma, el valor de A es 5, el valor de N es 4. ¿Cierto? ¿Qué sigue? Más 15 sextos por singularidad de qué cosa? De distancia y ¿no? En el tercer uso de la función singularidad, A es 8, N es 3. Estoy sacando de la función que me da el problema, ¿no es cierto? Más 75 por cuarto uso de la función singularidad. ¿Qué cosa? La distancia. Y aquí A vale 7, N vale 2. Y más 57 6 por distancia y elevado al cubo menos 238.25 por distancia y todo ese horizonte es función de la distancia, ¿no? De mi deformación. Entonces, si todo ha marchado bien, chicos, eso tendría que correr. Ahora vamos a sorprender. Algo por ahí no funciona. A decir siempre, quiero cambiar mi directorio al escritorio ejercicios 2.2. Sí. Entonces, ¿qué tendría que pasar acá? Tendría que agarrar y decir, por ejemplo, tendría que poner viga es, y si todo ha ido bien, tendría que funcionar. Pero ¿qué me está diciendo? Está diciendo, no has definido el valor de n. ¿Dónde me he olvidado definir el valor de n? A ver. Ah, claro, aquí es nuncalc. Porque en ningún lado aparece n, ¿no es cierto? Entonces, ahí tendría que funcionar. A ver. ¿Qué está pasando? En algún punto me está diciendo que he llamado con muchos términos a mi función singularidad. A ver, ¿dónde lo hemos pegado? ¿Alguien pilla dónde le he pegado, chicos? En algún punto me comí una coma. O un paréntesis. Inge, en el 15 sobre 6 le puso un punto. ¿Eso sería o está mal? A ver, ¿dónde es el colega? No estoy en... A ver, aquí que me falta un punto. Porque por alguna razón cuando multiplicas por un vector, tiene que ir con un punto. A ver si eso arregla. Sí, en algún lado me he olvidado un punto o he puesto un punto de más. Bueno, como ven, entonces es facilito equivocarse, ¿no? Cuando hay tantos términos en tu función. Bueno, así revisando, a ver.
Por eso hay que tomar su tiempito para ir revisando dónde es que vamos a estar. No, chicos, alguien la ha pillado. ¿Dónde está mi errorcito? Yo no lo encuentro. En algún lado me he comido un símbolo o algo. Ya, pero bueno, la lógica está ahí. Y eso es lo que importa. En algún punto tengo que arreglar algún puntito, alguna cosa y tendré que. Pero bueno, vamos a contar. Ahora, la idea aquí que entonces, ¿cuál es el mensaje? Eh, Hay más de una forma de definir sus funcioncitas, más de una forma de definir los vectorcitos, ¿no es cierto? Creo que es ahí donde están teniendo un poco de problema. El mensaje que les sale, chicos, es porque en algún punto hay una variable que no está siendo declarada apropiadamente. A mí el errorcito que me sale que es es que en algún punto, dice acerca de la línea 5, te estás olvidando algún punto, alguna coma, y la línea 5 es toda esta cosa. Entonces, hay muchas formas de ir corrigiendo esto. Una de ellas sería ir borrando pedacitos de esto hasta que encontremos qué parte es la que está dañada. Entonces, a ver, podemos intentar eso. ¿No? Eh, así si lo cortas ahí. No, aparentemente no está ahí el problema. Aquí. Ah, mira aquí, parece más, parece, ¿no? A ver, rompe. ¿Saben lo que podrían ser también? Es lo siguiente. Vamos a agarrar. Vamos a probar que esto esté funcionando. ¿No? Vamos a guardarla. Y a una singularidad. A ver cómo nos hace esto. ¿Ven? Está funcionando, ¿eh? Vamos a ver si vamos 2 minutos. ¿Qué dice? Ah, ya, ya. Aparentemente aquí también hay algún problema. ¿De dónde está el problema con esto? ¿Ustedes le pillan, chicos, el problema aquí? ¿Qué pasa si está funcionando?
¿Se dan cuenta? A ver, haremos el experimento. ¿Cuál es la primera función singular que tenemos en el problema? Digamos, para una distancia 1, ¿qué nos tendría que dar? Tendría que arrojarnos 1. Entonces, si hago singularidad 1, 0 y 4, tendría que lanzarme 1. Ya, el problema es con la última. La última es x menos 7 al cuadrado. Entonces, si hago x igual a 8, a igual a 7 y n igual a 2, tendría que arrojarme 1 también. Entonces, ya es 8, 7, 2, ser 1 también. Vamos. El problema no está en nuestra función singularidad, chicos. Ya, estamos ahí, ok. El problema está en la definición de nuestra variable viga. Ahí es donde tenemos que ver qué rayos está sucediendo. Puchi, lo he borrado y no he copiado en ningún lado lo que dejo que borrar aquí. Ahí. Podría hacer lo siguiente, tal vez. Todo esto teorizo, pasa así, quito esto, y le pongo en vez de esto, pongo, no sé, pues algún valor fijo. Pondremos 7. ¿Saben que también puede ser la otra posible fuente de errores, chicos? Yo ya tengo esas variables en mi espacio de trabajo. Por eso se está confundiendo lo que se está pensando cuál uso, este o el que estás definiendo en tu función. Entonces, y he definido toda mi función del SQL. Ya, vale, está. Y listo el problema. Hay un paréntesis que está abierto porque me está diciendo que estoy utilizando la función singularidad con muchos resultados. ¿Eh? Hola, estimado, buen día. Este es el calcular. No. A ver. Ya, hasta ahí estamos bien. Entonces estoy evaluando bien usando los valores de mi vector singularidad. Y ese es el problema, ¿no? No está pudiendo multiplicar, chicos. ¿Se dan cuenta? A ver. No quiere.
El problema no está en nuestra función, chicos, está en la forma en que Octave calcula los productos. Entonces, a ver, vamos a poner aquí. Estaba. ¿Ah? Fácil llegar, ¿no? Ya, chicos, entonces el problema está aquí que no está queriendo multiplicar. Han tenido ustedes el mismo error, ¿no es cierto? Que se llama Lisette. Era este mensaje que salía, ¿no es cierto? ¿O cómo era que salía? Sí, ya era igual el mensaje. Ya. Ya, pues. Pero bueno, aquí el problema es algo que no estamos entendiendo de lo que está haciendo el octavo. Porque en mi caso funciona, chicos. Pero bueno, pues ahí está, es una buena oportunidad para ver que no siempre funciona como deberían las cosas. Ya, lo que daremos es en pendiente. Como saben ustedes, yo reviso más el código, la lógica del código, que me interesa esto. Y lo vamos a resolver con más calma la próxima vez. Vamos a ver qué ha pasado ya. Puede ser, ¿saben que estoy sospechando? Es la configuración del punto y coma en mi Octave también. Que aquí en esta compu la tengo como coma, las opciones regionales. Y en la casa lo tengo como punto. Tal vez eso puede estar causando problemas. Pero ahí está. Yo me comprometo a revisarlo. Pero podemos aprovechar ahorita que están aquí todavía. Quienes, digamos, tienen acceso a lo que es el MATLAB. Creo que me late que es una cosa del octavo, ¿no? Es un desastre. Ese es el riesgo que corremos cuando usamos software libre. A ver, miren. Entonces vamos a intentar una vez más, pero con el MATLAB, a ver cómo nos va. Tenemos función giga x. Tenemos distancia igual, vamos a usar linspace 0 a x. Vamos a agarrar n es igual a la longitud y vector distancia. ¿Qué está diciendo? Entonces sí, para i igual a 1 hasta n, ¿qué voy a hacer? El vector de formación en i es igual a, bueno, todo el teorizazo que hemos hecho ese rato, ¿no? Solo para ahorita vamos a hacer chiquitito.
Así que se llama nuestra función sí. De nuestra distancia y 0. Entonces, esto lo ponemos podemos dibujar distancia y deformación. Y vamos a definir nuestra función. Que va a tener resultado igual así. Es la función de algún valor t a y. Entonces, ¿cuál es la idea? Si t es mayor que a, el resultado va a ser igual a t menos a la e. Además, el resultado debe ser ya. A ver. Documentos, vamos a guardar Viga. ¿Qué dice? Ya, ok. Entonces, a ver. Aquí la pelón. Eso es así. Bien, ahora. Está calculando, chicos. Entonces algo con algún problema con el. Obviamente estás dibujando cualquier cosa porque no he puesto toda la función, ¿no? Pero es un tema con lo que no está pudiendo realizar esta operación en el Octave, ¿no? Es calcular el valor de mi función singular, multiplicarla por las constantes que estamos agregando. Pero aparentemente el Octave sí puede, que es el MATLAB. Entonces aquí tendríamos que agarrar y poner toda la función. Voy a la flojera. ¿Quiénes tienen acceso al MATLAB, chicos? Ahorita. ¿De quiénes podrían hacer la prueba con el MATLAB? Porque el código que ha escrito su compañera es el correcto. ¿Mm? Eso es más o menos como tendría que verse la vida que se ha deformado, ¿no? Por las que hay. Lo que he hecho es copiar básicamente la función largota que hemos escrito ya en el Octave y le he cambiado nuestro nombre aquí a singularidad.
escribir de nuevo todito. Entonces ahí ya está funcionando. Y bueno, aquí lo que el MATLAB se está quejando es de que normalmente tú no escribes todo un archivo M solo para definir una función. Te está esperando que en algún lado uses la función dentro del archivo M. Y como no lo estamos haciendo, se está quejando. No sabe qué hacer con eso. Lo único que necesitaba era que esté bien definida de tal manera que ella la pueda usar. ¿Ver? A ver, ¿qué pasa con así? Están viendo el gráfico, chicos, ya no ven eso. No se logró ver ahí. No, no están bien, no están bien. Ya. Entonces les decía que hay alguna cosa con el octave que no está queriendo hacer el producto. Y debe ser así, poner un puntito, alguna tontera de esas. Entonces lo que he hecho es agarrar la función que ya hemos definido en el octave, le he copiado y le he pegado acá y he cambiado el nombre de mi función de singularidad, que es lo que tengo aquí en el octave, ¿cierto? Entonces aquí ya me genera el gráfico correcto. Para viga 10 tendría que verse así. ¿Dónde estás? Aquí está. Es la deformación de nuestra viguita. ¿Ok? Entonces, ¿y qué pasa si agarro y digo, no sé, viga 7? Me lo va a calcular. ¿Qué pasará si pongo más de 10, que es más largo que la viga, chicos? ¿Qué tendría que suceder? Que todos los valores arriba de 10 tienen que ser 0. ¿No? Entonces, aquí tenemos. Miren lo que ha pasado, ha empezado a ondular nuestra viga. Porque nosotros sabemos que tiene sentido solo hasta 10. Se puede poner grilla. Ya, colegas, no estoy moviendo mi mouse y no se mueve mi puntera, así que el marco es demasiado corto con mi latito. Oh, ya, a ver. Ahí está. Listo. Entonces, a ver esto. ¿Qué pasa si lo vemos? Ahí está. Cuando, cuando utilizo, dime. Cuando me paso de 10, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a calcular solo estos términos de aquí atrás, ¿no ves? Se va a calcular esto de aquí. Que sería, por decir, 56 por 15 menos eso, por 15 al cubo, menos 238.25 por 15. Fue todo este numerazo gigante. Entonces, cuando agarro, como vi a 15, el gráfico tendría que dispararse, ¿cierto? Aquí, por aquí arriba. Es más o menos lo que estamos calculando. Y ya estamos. Pero a nosotros nos interesa hasta 10.
Listo, chicos. Qué raro si con los planos, qué es lo que está pasando. Prometo decirles qué es lo que cuál es el problema y dónde puede haber una solución, ¿ya? Pero la lógica de la solución, no más allá de la lógica, los cables. ¿Se ha entendido qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la lógica? ¿Hay algún problema con la lógica? Si tienen el MATLAB, intenten correr el MATLAB, miren, ¿no? Y tendría que haber corrido igual en el local, pero bueno, claro, no está queriendo hacer estos productos. ¿Mm? Ahora, lo que podríamos hacer tal vez, ¿qué pasa si agarro, copio todo esto aquí, lo pongo exactamente acá? Veremos qué pasa, a ver si explota de pronto. Ah, no mames. Ahí está, chicos. ¿Ya qué ha pasado aquí? ¿Alguien sabe? ¿Dónde vamos a hacer? ¿Qué es la diferencia entre esto y esto? Creo que son los puntos y comas de ella. No, y ¿saben qué? ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es, estimado? Mira cómo terminamos nuestras funciones aquí. ¿Te das cuenta? Y en el MATLAB no usamos esto. Estamos utilizando solo n. ¿No ve? Y también lo que está cambiando es la indentación. Miren a qué nivel está esto. Esto está aquí. Esto está aquí. Ay, perdón. Aquí. ¿Vale? ¿Vale? Y este espacio tampoco no hay. Estoy comparando con este de acá del MATLAB, ¿eh? Esta distancia, este indentado tampoco no hay. No hay. Este tampoco no hay. Este tampoco no hay. A ver, o va a seguir quejándose. Sí, creo que sigue quejándose. ¿Qué pasa si me quito esto? Es lo que dices, ¿no? Que hay algún punto, alguna coma, alguna vaina que está ahí fallando, ¿no? Porque esto es exactamente lo mismo. Ya, esto no. Ya, a ver. Tal vez es un problema con la definición del vectorcito de X. Ah, ya va. Ya, chicos, ¿qué les puedo decir? No sé, habría que revisar con calma dónde está la diferencia. En algún lado, como como tú dices, uno de estos puntos y comas, se me ha ido una coma en vez de punto.
o un punto en vez de coma, alguna cuestión, pero aquí lo he hecho bien y aquí lo he hecho mal. Pero ya está, a ver, les enviaré este archivito entonces, chicos. Háganlo correr, por favor. A ver, vamos a subirlo exactamente ahorita, para que todos lo tengan. Ya no, vamos a decir. Lo que les decía que es importante es que en la misma carpeta donde están guardando esté el archivito, así les decía en el escritorio me queda una carpetita ejercicio 222 y acá adentro está el archivito Viga que acabamos de ver. ¿Ve? Si lo abro con el octave es este de acá, este que acabamos. Entonces, hagan eso, no necesariamente en el escritorio, sino en un lugar, tengan una carpetita y dentro de esa carpeta copien este archivito tal como lo hemos generado y tendría que funcionar. ¿Ya, chicos? Aquí vamos a poner, ¿qué ejercicio era? ¿Qué ejercicio era este, chicos? ¿No se acuerdan? 2.22. 22, ¿no? Sí. Ejercicio 3.22. ¿Alguien ha intentado hacer esto en el Python, de casualidad? Y ahí está. Para el miércoles yo voy a intentar transformarlo esto al Python para ver si es muy conflictivo. Y ahí vemos cómo nos va. En el R es relativamente más sencillo. Listo, jóvenes. Por eso es importante practicar. Han visto el número de cosas que puede ir más. Bueno, por eso les doy los ejercicios para que tengan guías y practiquen y vean qué es los problemas. Lo que interesa son los problemas y tratar de ver los problemas. Entonces el miércoles vamos a volver sobre esto. ¿Ya? Intenten hacer correr los dos programas, ahora que hemos visto cómo puede hacerse más o menos. Y el otro es el 223, ¿no? El 223 no lo van a realizar conmigo, pero el miércoles que intenten, que ustedes, así como su amiga Lisette, su amigo Paul, muéstrame qué es lo que han intentado, veamos los errores y veamos qué es lo que está pasando. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Está más claro, más o menos, cómo es la lógica de lo que hemos resuelto? Los que no llamó Ángel, la siguiente nomás, ¿ya? Vamos a hacer el mismo control del miércoles, pero no tan seguido, ¿no? De ustedes, 6, 7 me van a decir, quiero mostrar lo que he intentado y listo. ¿Ya? Sí. Y ahí vamos a revisar el 23 más conmigo. Y como les digo, voy a intentar hacer el 22 en el Python y comparar con lo que ha salido en MATLAB y Octave, ¿no? El cual es más sencillo de escribir. Listo, jóvenes. Continuamos el miércoles. Una pregunta. Te escucho. ¿Qué funciones nos recomendaría estudiar más o menos? Pucha, no, lo último no te he escuchado muy bien. ¿Me puedes repetir? Ahora sí, no te he escuchado nada de lo último que nos hablado. ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Qué funciones tenemos que estudiar más? ¿Qué funciones son más importantes, ¿no? Para poder hacer este tipo de ejercicios. Bueno, yo diría, lo básico, ¿no? Que vemos en programación, chicos, cómo crear vectores, cómo definir vectores numéricos, cómo definir vectores que tengan literales, ¿cierto? Básicamente todo lo que sea manipular vectores. ¿Cómo hago índices de vectores? ¿Cómo agarro un vector y digo, mostrame el primer término, mostrame el segundo término? ¿Cómo hago eso? Eso es importante para todos los lenguajes, ¿no? Porque es distinto en el Python, es distinto en el MATLAB. En el MATLAB han visto que, por ejemplo, agarro y pongo algo así, ¿no ve? Pongo this
4, por ejemplo, estoy diciendo, dame el cuarto elemento de mi vector distancia, ¿no es cierto? En Python lo mismo sería algo así. Hay que poner corchetes. Bueno, en MATLAB, que es en C++, tendría que agarrar y poner así, porque MATLAB lloraría si no pones esto. Y yo sí tendría que ir con el puntito. Y en el R, dependiendo si es una lista o un data frame, tendrías que ser así o entonces en esos 4 ejemplos se da 4 distintas formas de hacer una sola cosa, que es agarrar un vector y ver cómo me refiero al cuarto elemento de ese vector. Entonces esa parte de cómo manipular vectores, chicos, del lenguaje que elijan, eso tiene que estar clarito. Porque, como hemos visto 2 formas de crear nuestro vectorcito, ¿no es cierto? Escribiendo uno por uno o usando una función. También no se acuerdan, en Python puedo crear un vector espaciado de 2 en 2 que vaya del 1 al 20, así, ¿no ve? Es la forma de crearlo. Entonces, esa partecita es la que yo diría que tienen que saber más, porque todo lo que vamos a hacer va a involucrar usar muchos números para hacer un cálculo y cada uno de esos cálculos volverlos a guardar a un vector, ¿no? Entonces necesito un vector para ingresar mis datos y un vector para capturar los resultados de mis cálculos, ¿no? En este ejemplo lo hemos guardado todos los resultados de nuestras distancias en un vector de formación, ¿no es cierto? Y para calcular hemos usado un vector distancias. Entonces, si me preguntas qué es lo más que tienes que repasar, es eso. Cómo crear vectores, cómo manipularlos, cómo sumar, cómo indexar, etc. Cómo modificar. ¿Ya? Esa parte diría yo que es lo más importante, chicos. Entonces, a refrescar su memoria. Ahora, si quieren, puedo hacer un repaso de eso, pero ahí no podría ser para todos los lenguajes. Tendríamos que ponernos de acuerdo en cuál haríamos el repaso. ¿En cuál podríamos repasar vector 6, chicos? A ver. Entonces, ¿quiénes votan por Python? Y una consulta. Dime. Mañana vamos a pasar clases. No. Directamente el miércoles, chicos. Es fin de semana, asegúrense de hacer funcionar sus fondos, ¿ya? Tiene que estar funcionando, tiene que salir del mismo gráfico. Ya tienen el código, chicos. Agarren, desinstalen, vuelvan a instalar el Octave, vuelvan a crear la carpeta, muevan la carpeta, qué sé yo. Y si realmente después de todo se frustran y reniegan y no funciona, consigan una copia del MATLAB y ahí intenten. Porque el MATLAB y Octave son muy parecidos, ¿no? Entonces, eso encárguense de hacer. El sábado podrían hacer un repaso de vectores, Por favor, pero ¿en qué? Pues eso lo estoy preguntando, ¿en qué hacemos? Octave. ¿Qué dices, Lisette? ¿En qué quieres repasar vector 6? ¿Qué estás usando más vos? El octavo. ¿Y vos, Alan, con cuál estás trabajando más? Ya, pues. Ya, les voy a avisar en la plataforma, chicos. ¿Ya? Tal vez, si no es el sábado, el mismo miércoles, podríamos dedicarle unos minutitos a ver cómo se crean vectores, cómo se indexan vectores, etc. Qué sencillo, tampoco es ciencia oculta. O sea, en 5 minutos podemos hacer. Ya, jóvenes, ¿alguna duda más? Vas a repasar vectorcitos, que eso háganlo también por su cuenta.
Ya pues, aquí quedaremos entonces, ¿sí? Terminamos el miércoles, vamos a revisar conmigo el 2.23 más, pero intente, muéstrenme, así como digo, los errores que le sale como Paul también, así que por qué no funciona. Esa discusión es la que quiero que tenga. Por lo menos el algoritmo, el pseudocódigo, tenemos que poder estar todos de acuerdo en el pseudocódigo, que eso es independiente del lenguaje del programa. ¿Ven? O sea, tendrían que poder escribir esto en pseudocódigo, toditos los equipos. ¿Ok? Ya, jóvenes. Buen fin.